En aquel tiempo el maestro dijo: hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda, de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes los fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas, las reverencias en la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 42 al 46. En nombre de Dios, insistimos en detalles de la ley de Dios y se nos olvida la justicia, el amor, la caridad, la misericordia. No hay que cerrarse a la acción del Espíritu Santo. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 14 de octubre, año 2020. Ese capítulo 11 del Evangelio según San Lucas se pone interesante escuchando al maestro de Nazaret purificando la religión. La religión tiene necesidad de ser purificada, de ser orientada, de ser corregida. Puede que a las personas se les ocurra plantear otras cosas diferentes al original de la religión, o las personas se aprovechen de la religión como un modus vivendi de la misma religión, o un modus operandi de la misma religión, o una presentación ante la sociedad valiéndose de la religión. De cualquier manera, el maestro lo que pretende es decirles: no les estoy criticando tanto que no tengan en cuenta los detalles, la ley que está escrita, sino que no se queden ahí como en los detalles y se olvidan de tener caridad, justicia, amor y caridad para con los demás. Cuando Jesucristo utiliza esa frase tan sabia de decirle a los grupos y a los movimientos religiosos, fariseos, de los escribas, de doctores de la ley, de ese tipo de personas, un maestro de la ley interviene y le dice: nos ofendes, maestro, con esa manera de hablar tan dura. ¿Por qué nos dice hipócritas, ventajosos, vividores? No sea tan duro. Y Jesucristo le dice: hay de ustedes, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. El maestro lo que quiere es el equilibrio entre la ley, la palabra de Dios y la manera como la persona vive la religión allá afuera en la sociedad. Como pidiéndole a un ser humano que utilice menos la lengua y hable menos, critique menos y mire menos los defectos de los demás y dedíquese a utilizar toda esa riqueza de la ley que está escrita allí en una Biblia y la convierta en caridad y en misericordia. Y les da el ejemplo clarividente y les dice: el fariseo parece una persona justa y buena. La persona que vive la religión como poniendo cara de santo, de bueno, de noble ante los demás, el que se preocupa mucho por, como decía el Papa Francisco, por todo lo que es la decoración de la persona, parecer bien elegantón ante los demás, como mucha decoración y poca caridad y poca misericordia. Pero ese aspecto es un engaño, dice el maestro. Existe como un sepulcro escondido en esa persona.
difunde como un veneno que mata, comunica una mentalidad totalmente diferente de Dios. Es una evangelización que no lleva buena noticia del reino de Dios. Es una persona que se convierte en un problema para la iglesia, para la misma vida parroquial. Es una persona problema para los demás. Una ideología que hace del Dios vivo un Dios como muerto, no operante en la sociedad. Por eso es tan importante el llamado de atención del maestro. Y el llamado de atención del maestro es a tomar toda esa riqueza, llama la atención para que entremos en esa dimensión tan importante de no utilizar la religión para beneficio personal, para apariencia social, para buscar privilegios, para valerme de la religión, porque para eso no se la inventaron. El capítulo 6 del Evangelio según San Mateo y el capítulo 23 va a decir como el lugar de la religión, y el lugar se llama el servicio, la caridad, la bondad, la misericordia, los dones del Espíritu Santo. Esa es la religión real que predicó Jesucristo. No ocupar los primeros lugares, dice San Mateo en su Evangelio, los lugares de honor en los banquetes, es decir, no hacer cosas a cambio de dinero, dirá el Evangelio de Marcos en su capítulo 12, verso 38. El Papa Francisco, en una homilía del 24 de mayo del año 2015, atenuando a esta misma reflexión de cómo vivir auténticamente una religión y tomando como en serio el regaño fuerte del maestro de Nazaret, el Papa tiene tres planteamientos interesantes. El primero es decirle a una persona: el mundo tiene necesidad de hombres y mujeres para vivir una religión, que anuncien, que trabajen, que sean apóstoles, misioneros. Sí, esa es la necesidad. Pero el Papa le añade un detalle: hombres y mujeres que no sean cerrados a la gracia del Espíritu Santo. Cuando una persona es cerrada a la gracia del Espíritu Santo, como que hace su propio capricho y no está trabajando su religión, la conoce, la ha leído en la Santa Biblia, sabe muy bien de lo que está hablando, pero hace lo contrario. Eso significa ser cerrado a la gracia, falta de humildad, dejarse llevar por la parte de la sensibilidad humana, del placer, como lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 18 al 25. Creo yo que ese capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los que viven en Galacia define todo. Si una persona se quiere corregir de su religión y se quiere corregir a tiempo, si no la ha podido vivir como ejemplo de servicio para los demás, de caridad, de misericordia, y no valerse de la religión para hacer lo que hacían los fariseos, pues se lee el capítulo 5 de la carta a los Gálatas a partir del verso 18 y va a encontrar dos diferencias. Va a encontrar un personaje que vive la religión, pero no guiado por el Espíritu Santo, sino por la ley, por la letra. La letra mata, el Espíritu da la vida. Esa es una frase que hay que repetirla muchas veces. Es decir, cuando la gente se fija solo en la letra que está escrita en un papel, entonces San Pablo dice: le gustan las obras de la carne. La idolatría, la hechicería, la enemistad, la contienda, la envidia, el rencor, la rivalidad, el partidismo, el sectarismo, discordia con los demás, borracheras y cosas del estilo. A eso le llama San Pablo una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Una persona que mezcla una cosa con otra y ya la religión no le funciona así. El segundo personaje que presenta San Pablo, que también es citado por el Papa Francisco en esa famosa homilía del año 2015, es el personaje que se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces dice San Pablo: yo los invito a que ustedes se dejen guiar por las obras del Espíritu Santo y se ganarán el reino de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Eso es lo que está, ese es como el mensaje, la moraleja de este día. Leerlo allí en la Biblia, con leerlo es suficiente. ¿Cuáles son? Es decir, ¿cuáles son las personas que actúan según el Espíritu de Dios? Entonces, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Fruto, ¿qué quiere decir? Ya el resultado de una persona
que aprendió a vivir según el Espíritu, se convirtió, es humilde, acepta y se da cuenta que está equivocada. Y lo puede hacer en cualquier momento de su vida, nunca es tarde para comenzar. ¿Cuáles son los dones? El amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí. Contra esto no va la ley. Ahí termina San Pablo su discurso para decirles que se dejen guiar por el Espíritu Santo, citado por el Papa Francisco en su homilía. El Papa entonces nos permite entender que se necesita el valor de la esperanza, de la fe y de la perseverancia en las personas que quieran ser discípulos de Cristo. El Papa dice que necesitamos vivir una fe que sea genuina. Y la palabra genuina, para terminar el Papa su homilía diciendo que sea tan genuina la fe que tenga usted, tan limpia, tan transparente, tan original. Eso es lo que significa esa palabra genuina, original, limpia, transparente, muy bíblica, es porque tiene una caridad operante. Bien interesante el Papa. Saber que uno tiene una fe muy genuina y muy buena cuando la persona que la tiene siempre está pendiente de una caridad y que la caridad sea operante. Hay que preocuparse mucho en materia de religión a no cerrarse a la acción del Espíritu Santo. Y guíame por el camino eterno. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.